Risa y llanto se teje al azar. El segundo largometraje de Claudia Guayquimilla, premiada directora de origen mapuche, tuvo su estreno nacional en FIC Valdivia el pasado viernes, conmocionando a la audiencia y logrando transformar una experiencia cinematográfica en un llamado a la conciencia. Se estrena en salas comerciales el jueves 21 de octubre y quien escribe cree que toda persona con el corazón bien puesto debería verla. Eso fue lo que escribí yo. El sábado de la mañana, después de ver Mis hermanos sueñan despiertos y después de asistir a una función muy rara. Es muy raro que a uno le pase sentir bueno, de alguna manera volvemos a la idea de por qué es maravilloso estar en el cine y tener esta sensación de comunidad y de que estamos todos experienciando algo transformador. Termina la película, que es bella y devastadora, y había humedad en el aire. Y salimos todos con los ojitos mojados y yo me encontré con una amiga a la salida, nos abrazamos fuerte, lloramos juntas porque Mis hermanos sueñan despiertos es una película tremendamente conmovedora, es una ficción, pero que está basada en cientos de historias de adolescentes que viven o han pasado por instituciones vinculadas al Sename y por lo tanto es una ficción que está llena de dolorosas realidades. Estamos con su directora, la premiada Claudia Guayquimilla, que viene con un pudú de haber ganado el Festival Internacional de Cine de Valdivia y además con los premios que se ganó en el Festival Internacional de Guadalajara. Claudia, placer tenerte en la radio. Hola Antonella, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, yo tenía muchas ganas de hablar con Claudia. Yo soy muy fan de su película anterior, Mala Junta, que comparte con esta la idea de poner a través de la ficción y de un profundo cariño por los personajes temas que tienen que ver con los dolores de nuestro país. Y quería preguntarte, Claudia, respecto a esa lógica que ha estado en tus dos largometrajes, también en tu primer cortometraje, pero que tienen que ver con, a través de pequeñas historias, ayudarnos a reflexionar respecto a cosas que tienen que ver con todos en nuestra sociedad. Bueno, sí, creo que primero partir que siento que es necesario que hayan muchos libros, muchas películas más que ojalá tocaran esta temática, series de televisión que pudieran dar cuenta de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Sename. Y en ese sentido, creo que para mí lo importante primero es preguntarme qué puedo aportar yo con mi mirada particular a la hora de contar una historia, y creo que pasa un poco por ahí, pasa por cómo me sentí yo también al ingresar a uno de estos centros. Primero al llegar, yo debo admitir, Antonella, que tuve el privilegio de poder conocerlos porque mi primera película me permitió, gracias al programa Escuela del Cine, poder ir a exhibir mi primera película y enfrentar mi desconocimiento también con la institución, porque yo esperaba encontrar una casa de acogida y lo que encontré fue una cárcel en el cual tuve que pasar primero el perímetro de gendarmería y luego poder ingresar al pequeño espacio que estaba resguardado para que las niñas pudieran tener este instante de esparcimiento, de poder ver una película. Y la realidad que yo conocí ahí me impactó de tal manera que sentí que era necesario el poder entregar en un relato ese impacto emocional que significó el conocer en primera persona los testimonios de estos niños y también la sensación de estar encerrado en ese lugar y a esa edad. Ahora, una de las cosas que llama la atención y que produce el efecto que finalmente termina teniendo en la audiencia, Mis hermanos sueñan despiertos, es que la película es muy amorosa con sus personajes. Entonces pasamos tiempo con ellos, nos reímos con ellos, nos importan, y por lo tanto cuando existe el desenlace es bastante doloroso para los espectadores que estamos vinculados con eso. Quería preguntarle también por ese ejercicio, ¿no? Porque queremos advertir que a la gente, es una película dura, pero es una película muy bonita, y no es un documental sobre el Sename, sino que es una película de ficción. ¿Cómo fuiste construyendo ese relato? Bueno, es una coescritura con Pablo Grimm, y para nosotros, tanto en Mala Junta como en esta película, es súper importante a la hora de escribir el guión la construcción de personajes. Para nosotros eso es clave. Y lo que hicimos
para no anteponer nuestras ideas preconcebidas un poco de cómo contar esta historia, lo que hicimos primero fue investigar. Y lo que hicimos fue una investigación testimonial, tanto visitando centros y recogiendo las propias voces de niñas, niños, jóvenes que hay en estos espacios, sino también de profesores de trato directo, y leer también mucho libro testimonial, y a partir de eso intentar como generar y encontrar cuáles son los cruces entre todas estas historias que íbamos conociendo, y generar de algún modo una idea fuerza que las uniera, y ahí es donde empieza a aparecer un poco la idea de la hermandad y la idea de los sueños, que empieza a estructurar un poco este relato. Ese es como el punto de partida de cómo trabajamos, y siempre son los personajes. Entonces, en uno de estos casos reales, algo que me impactó es saber que había ocurrido un desenlace fatal en un lugar en que habían 2 hermanos, y me pregunté yo misma qué pasaría si yo tuviera que estar en este lugar con quien más quiero y lo intento proteger, y a lo mejor incluso en lo que yo creo se puede ver trastocado por estar bajo presión e intentar defender y cuidar a quien yo más quiero. Y así es como decidimos que de este grupo de jóvenes íbamos a ver la película a partir del personaje principal, que es Ángel, que es el hermano mayor. Bueno, y eso es finalmente la película. Estamos todo el tiempo adentro de este centro de reclusión, y efectivamente es una cárcel, y quizás eso es como lo que va generando la película, entre este lugar tan oscuro, tan duro, con la amistad y el cariño y el cuidado que tienen estos personajes. Ahora, una de las cosas que a veces es muy difícil en el cine chileno es la dirección de actores, y que gente que viene de distintas experiencias pueda efectivamente poner al espectador en un lugar en donde no se note que alguien viene con 5 películas en el cuerpo y que alguien está recién en su primera película, y eso es algo que ustedes logran, pero de manera extraordinaria. La película está producida por Iván Cáceres, y, o sea, está protagonizada por Iván Cáceres y César Herrera, que entiendo estas son sus primeras películas, su primer largometraje, en ambos casos, pero está Paulina García, está Andrew Baxter, está Julia Luber, Sebastián Ayale, toda gente que viene con varias películas en el cuerpo, que decir, bueno, Paulina García y Andrew Baxter, por favor. ¿Cómo hiciste, Claudia, para generar este ambiente tan armónico en términos de actuación? Bueno, ya había explorado un poco en Malajunta al trabajar con actores profesionales y actores naturales. Para mí esa mezcla es virtuosa, me encanta, la repetiría nuevamente en nueva experiencia cinematográfica, porque creo que el arte primero es un espacio para experimentar, y algo que permiten, creo que los actores naturales, es una predisposición impactante a eso. No hay tantas ideas también preconcebidas de su imagen en pantalla, entonces creo que se entregan con mucho menor pudor y conciencia a este explorar en el set. Creo que los actores naturales tienen algo maravilloso, que es una herramienta clave de la actuación, que tiene que ver con el escuchar a la compañera y al compañero, y simplemente eso ya es clave. Entonces, el estar escuchando hace que los textos no estén no los digan de memoria, sino que más bien están viviendo la escena. Y creo que permite algo muy interesante, Antonella, que tiene que ver que al trabajar con actores naturales tú a veces tienes que dejar fuera dinámicas del cine que a mí como directora además me incomodan muchísimo. Me cargan los sets donde la gente grita, por ejemplo, para pedir acción, atentos todos, vamos a grabar, y que creo que a veces incomoda, inquieta, y a veces uno pierde eso que es maravilloso, que se va dando a partir de generar un set cálido en donde podemos explorar. Y creo que de algún modo en esta mezcla entre actores profesionales y naturales implica un poco que los actores profesionales tienen que entrar al código de los actores naturales y no al revés. Y obviamente el trabajar con actores profesionales te permite llegar a otros lugares repitiendo, porque no tienen las herramientas a lo mejor los actores naturales para llegar, controlar ciertas emociones o repetir. Entonces este complemento empieza a ser como un diálogo súper interesante, y hay que generar una dinámica que dialoga, que no es ni lo uno ni lo otro, se genera un nuevo espacio que me parece a mí lo más interesante como directora, y que lo haría muchísimas veces más. Bueno, el resultado es realmente muy, muy conmovedor, ¿no? O sea, es como que uno se olvida que está viendo a Paulina García o Andrew Baxter, que los conoce de antes, ¿no? Y uno entra, y son otras personas en este mundo que a uno le invita. Ahora,
La película nos contaba en Valdivia su productora, la muy talentosa Mariana Tejos, que fue muy difícil de filmar porque se filmó entre la revuelta y la pandemia. Y cuéntanos un poquito cuánto de eso no solamente dificultó y cruzó la producción y la filmación, sino también el espíritu de la película. Bueno, nuestra preproducción partía el 20 de octubre, entonces la verdad es que, y la oficina además que donde teníamos todo el equipo se juntaba para la preproducción estaba a metros de Plaza Dignidad, entonces claramente tiñó todo el proceso de desarrollo y también de filmación, porque nosotros trabajábamos hasta las 2 de la tarde, después iba todo el equipo a marchar, y después cuando estábamos filmando, nosotros filmamos en colegio, que alrededor había protesta, había represión policíaca, se estaban llevando a cabo cabildos ciudadanos, tuvimos otro colegio en donde los chicos del INBA se lo tomaron, y todas estas son acciones que nosotros no vamos a detener porque además creemos firmemente en lo que estaban exigiendo, entonces lo que tuvimos que hacer fue un poco convivir con todo esto y claramente tiñó un poco el relato, y creo que para mí como cineasta una de mis misiones creo que está en ser testimonio también de la época que me tocó vivir, entonces no intentando apropiarnos, sino más bien dejar, como te digo, testimonio un poco de ciertas consignas es que pasaron y quienes vean la película van a poder ver que en una escena clave hay ciertas frases que se escuchaban en la calle muy fuerte que también dejamos plasmadas en la película. Y siento que eso fue como un corazón. Nosotros teníamos un equipo que era primera línea y en algún momento tenía todo el sentido, si había que contar una historia, que fuera esta la historia que íbamos a contar en ese momento. Así que nada, creo que algo de eso debe haber quedado plasmado, pero para nosotros, no sé, creo que es un reinventarse y un buscar cómo lo hacemos, pero a pesar de las dificultades, creo que esta historia ameritaba continuar más allá de la adversidad. Era necesario exponer esto. Bueno, de hecho, yo creo que quienes hemos visto la película, o por lo menos una de las cosas que a mí más me conmovió, también me conmovió tu primera película, Claudia, es darle voz a historias que constantemente en los medios de comunicación han sido maltratadas la dignidad de las personas y han sido maltratadas sus historias, ¿no? Y ver que esto está contado desde estos adolescentes imputados, ¿cierto? Que no han tenido justicia, porque de hecho los protagonistas todavía no tienen juicio, llevan un año encerrados en ese lugar, y la película termina con este desenlace bien duro, y además con antes de los créditos aparece dedicado a las más de 1.700 personas que han muerto en los últimos 15 años bajo cuidado del Estado, cuidado entre comillas, ¿no? Entonces preguntarle también lo que significa para ti ese ejercicio de visibilizar y dar voz a estas historias tan maltratadas y de alguna manera devolver la dignidad desde el lugar del relato. Sí, o sea, creo que para mí siento como cineasta y siendo consciente también de que es un arte sumamente costoso y por tanto en general me pasa que hay muchas personas de clase alta haciendo cine y cuando veo el retrato como de mis pares, de mi clase social y sobre todo de niños y de la infancia vulnerada, veo mucho estereotipo y estereotipo que ha generado muchos daños. Entonces me pasa que no solo en las noticias, sino que también el retrato cinematográfico me parece que ha dañado fuertemente la dignidad de la clase y también de cierta infancia. Y nada, creo que cuando yo accedo, cuando conozco, veo una luz en estos personajes y me parece clave el que más que yo sea en mi propia obra, ser un canal para que estas voces puedan expresarse, que siento que no tienen cabida en otros espacios de la sociedad. Entonces, creo que con el equipo fue muy importante el intentar contar una historia que no cayera en el adultocentrismo y que pudiera expresar un poco esa luz y esa calidez que nosotros vimos al ingresar, que más allá de los estereotipos o el prejuicio que hay en torno a un niño cename, como se les denomina, sí, son niñas, son jóvenes que también tienen sueños, aspiraciones, y era lo importante de dar cuenta en esta película. Y la película es transformadora, yo siento que todos quienes
pudimos verla y recuerden, se estrena mañana, así que es desde acá imperativo, vayan a verla y por favor vayan a verla estos días porque las películas chilenas se les exigen tener un número de audiencia para poder permanecer en salas. Y a propósito de eso, de la llegada de la película a salas, la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ganó la mención honorífica de Feisal, el mejor largometraje iberoamericano de ficción, el mejor guión, el mejor actor, para Iván Cáceres, que es notable porque es un actor natural, y acaba de ganar la mejor película de la competencia de largometraje y el premio Héctor Ríos a mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Además de todos estos reconocimientos, ¿qué te pasa cuando gente como yo o como otra te dice lo que le pasó con la película en este momento en que ya te está entregando la audiencia? Bueno, fue sumamente emocionante todo lo que pasó. Primero, el estreno en Locarno, contar que fue la primera vez que viajaba fuera de Chile nuestro protagonista, y además fue la primera vez que volvimos al cine con sala llena, entonces la verdad es que la experiencia fue sumamente conmovedora. Pero pasó algo que creo que yo no pude estar en la función que tuvieron ustedes en Valdivia, pero en México pasó algo muy distinto a lo que ocurrió con el público suizo, porque creo que en México viven una realidad mucho más similar a la nuestra, se vive en las calles un poco lo que esta historia está contando, y empieza a ocurrir algo que creo que pasó también con Malajunta, que al final los conversatorios se transforman un poco, además de hablar de la propia película, en un espacio testimonial, en donde la gente quiere contar también cómo se relacionan con este relato, y cuentan su propia experiencia de lo que ocurre en su país, de lo que ellos han vivido, y creo que lo más fuerte que me está pasando en este momento es que creo que esta película lo que está generando ahora es un espacio testimonial y que está dando el espacio a que no solamente estas voces que nosotros como equipo de algún modo encapsulamos en esta película, sino que empiezan a aparecer otras, y eso me parece sumamente poderoso, y nada, creo que no lo puedo ni siquiera procesar lo poderoso, lo fuerte y lo impactante que es para mí escuchar esas reacciones, Antonella. Creo que lo que pasó en México y en Suiza no se compara con todo lo que me han transmitido, por lo que implica en Chile el poder dar esta visibilidad y la conexión emocional que ha ocurrido con las funciones. Pero sobre todo este impacto de abrir, de que la gente al final de una función abra su corazón y quiera contar su propia historia, me parece impactante y poderoso, y nada, estoy absolutamente conmocionada también con lo que está ocurriendo. Bueno, solo para que la gente se haga una idea, la Claudia, no sé si ya le contaron, pero el conversatorio después de Valdivia fue muy difícil, porque la Isa Orellana, una de las programadoras que tenía que llevar el conversatorio, no podía hablar de lo emocionada que estaba, y le preguntaba además a dos de los protagonistas que estaban ahí, al René Miranda, y a Julia Luber, y ellos tampoco podían hablar porque no habían visto la película terminada. Entonces realmente es muy emocionante, es muy bella, es muy dolorosa, y nos invita a hacernos cargo de esta realidad que finalmente hemos construido como sociedad. Mis hermanos sueñan despiertos, se estrenan mañana en salas. Por favor, vayan a verla, por favor, discútanla, hablen, y muchas gracias, Clau Guayquimilla, y a todo tu equipo por regalarnos esta conmoción, nos hace falta. No, muchas gracias a ti, Antonella. Está en salas de cine desde mañana. Es súper importante que vayan los primeros días para la permanencia de las películas chilenas. Y si quieren mayor información, en Instagram nos pueden buscar como Mis Hermanos Suenan Despiertos, que ahí está toda la información de qué en salas vamos a estar y dónde vamos a tener conversatorios, que también va a haber hartas instancias de mediación, Antonella, así que vamos a estar avisando dónde voy a estar yo y también parte del elenco para distintas actividades. Excelente, bueno, y en lo que desde acá se les puede ayudar, cuenten conmigo, y nos vamos a ir escuchando la canción de cierre, mientras todos nosotros llorábamos, de los hermanos Chicago, que es una belleza. Así que con eso despedimos el programa, volvemos mañana a las 10, que estén muy bien. Muchas gracias, chau, chau. Gracias, Clau.